noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 por nuestra señal Metro en el programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127. Y nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. Bueno, la semana anterior estuvo la diputada nacional por Unión Cívica Radical de Jujuy, Gabriela Burgos, y estuvo el diputado de la Nación por Salta, Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo. Tuvimos un programa realmente muy interesante, donde se analizaron temas muy profundos, desde la cuestión vinculada con la problemática social, a pasando con los temas de Milagros Salas y la cuestión de Jujuy. Yo hoy voy a hacer un pequeño, digamos, parlamento vinculado con algo que nos vino afectando durante estas últimas semanas y que por suerte hoy ya tiene un claro principio de solución, y que es la problemática del impuesto a las ganancias. Bueno, tema que en mi caso como diputado nacional lo hemos tratado durante muchísimos años, y que el gobierno anterior bajo ninguna circunstancia quería hacer ningún tipo de análisis con relación a este tema. Nosotros pedíamos sesiones especiales y no teníamos quórum. Los pedíamos que se planteara, yo lo he discutido con el jefe de gabinete en sus presentaciones mensuales y no lográbamos que nos dieran ningún tipo de respuesta. He firmado 5 o 6 distintos proyectos vinculados con temas, digamos, buscando seriamente y con responsabilidad la solución. Está la famosa tablita de Machinea, que terminó como consecuencia de su antigüedad y todo el proceso de depreciación de la moneda, que todo el mundo terminaba pagando el 35% de la escala, una locura. En todos los países del mundo se paga impuesto a la ganancia, lo que pasa es que el impuesto a la ganancia para un trabajador de 30, 40 mil pesos paga una escala del 2%. Acá todos pagaban el 35%, una cosa realmente insólita. Este gobierno inició una modificación de este tema en los primeros meses de su gobierno, ahora había planteado uno nuevo y apareció esta situación virulenta de la oposición, que quiso hacer lo que nunca fue capaz de hacer durante los 12 años y medio que fueron gobierno. Simplemente ¿para qué? Para desestabilizar al gobierno, para generar una situación violenta con los gobiernos provinciales, y se convirtieron en los campeones de aquello que jamás habían hecho. Una situación de una hipocresía y de una irresponsabilidad notable. Bueno, a Dios gracias, ha privado la cordura, se ha analizado este tema con responsabilidad con la CGT, que son los representantes de los trabajadores. Allí hubo un error por parte del gobierno, no haberlo analizado antes, mandando un proyecto a extraordinaria que tendría que haber sido consensuado medianamente con los trabajadores, y el tema se ha solucionado. El Senado acaba de votar la aprobación de este proyecto de ley, pero con modificaciones. Mañana va a diputados y todo estaría indicando que mañana quedaría sancionado un sistema que va a mejorar claramente la situación de los trabajadores, va a impedir el desfinanciamiento del Estado nacional y de las provincias, y va a lograr un equilibrio, que es lo que se tendría que haber hecho, y lamentablemente vivimos en vilo durante 3, 4 semanas innecesariamente. Bueno, esta cosa de la política, culpa de uno, culpa de otro, ¿no? Vuelvo a insistir, el gobierno se equivoca al mandar un proyecto extraordinario sin el consenso previo de los trabajadores. Y la oposición se equivoca al creer que lo que no fueron capaces de hacer lo podían hacer nada más que con el objetivo político no de beneficiar a los trabajadores, sino de perjudicar al gobierno nacional y generar una situación muy compleja y muy difícil con las provincias que iban a quedar absolutamente desfinanciadas. Bueno, dicho eso, yo quiero concluir esta parte porque hoy tengo al doctor Arturo Rojas, que es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, y bueno, después de los auspicios, yo quiero charlar con él con mucha tranquilidad, porque es un lugar muy interesante, vinculado con la posibilidad de generar una actividad económica muy fuerte en la República Argentina, que la cuestión granaria, pero la cuestión granaria como valor en sí mismo, pero al mismo tiempo vinculada con un valor agregado que se puede hacer, y donde el puerto de Quequén también tiene grandes posibilidades de realizarlo. Así que los auspicios, y con nosotros el doctor Arturo Rojas.
La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido, Arturo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tato, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación a este programa, es un honor. No, gracias a vos por venir. Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, secretario del Consejo Portuario Argentino y director de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. Quequén, yo lo recuerdo con mucho afecto en mi época de ministro de la Producción, porque por allí se canaliza realmente la actividad granaria de la provincia de Buenos Aires, otras provincias, pero particularmente la provincia de Buenos Aires, y siempre ha sido un lugar emblemático, ¿no? La necesidad de la prolongación de la escollera, la necesidad del dragado, los buques hundidos, ¿no? Y fue el primer consorcio que se creó y uno de los primeros que se independizó de la nación, pero contanos vos. Sí, así es, junto con Bahía Blanca, una ley correcto. específica en el cual en los anexos figura la creación del consorcio de Bahía Blanca y de Quequén. Tenemos que pensar en que la Argentina saca su producción por lo que es la hidrovía Rosario-Santa Fe, Bahía y Quequén, principalmente casi el 100% de la producción de la República Argentina sale al exterior por estos puertos, con lo cual es muy importante ponerlos en condiciones. Venimos de un gobierno anterior en el cual a los productores que producían sus productos no los dejaban comercializar. Desde que comenzó este gobierno de Mauricio Macri, con la quita de las restricciones, con el tema del cepo, la eliminación del cepo cambiario, con la eliminación de los ROEs, ha permitido nuevamente que los productores puedan vender sus mercaderías, algo tan elemental y básico como eso. Nosotros sabíamos que desde la asunción en nuestra presidencia al frente del consorcio íbamos a tener un incremento de movimiento de mercaderías y hoy podemos decir con orgullo de que Puerto Quequén ha superado el récord histórico desde su creación hasta acá en cuanto al movimiento de mercaderías. Vamos a estar superando los 7,5 millones de toneladas exportadas y bueno, eso es trabajo genuino para la gente. En general, ¿cuál digamos son los principales productos que se exportan desde el punto de vista granario? Bueno, pensemos que la zona de Puerto Quequén, la zona de Necochea, es una zona triguera por excelencia, en el cual el gobierno anterior, con las restricciones que le ponía, no le permitía comercializar esto, con lo cual hemos perdido un socio estratégico como fue Brasil, que hoy tenemos que recuperar. Se ha perdido la confianza internacional y hoy uno de los objetivos de este gobierno y de nuestro consorcio es volver a establecer esos lazos de confianza, volver a insertarnos al mundo, volver a recuperar mercados estratégicos como es, para el caso del trigo, Brasil. También hacia lo que es el sudeste asiático sale todo lo que es la soja y bueno, la mayor parte de la producción, soja, cebada, trigo, sale por
Puerto Quequén de lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que yo recuerdo esos años que vos haces mención vinculados con el tema de las restricciones que se plantearon, ¿no? Decir que, bueno, no vamos a vender trigo afuera porque tenemos que ser autosustentables. Siempre fuimos autosustentables y siempre tuvimos capacidad exportadora. Nosotros exportábamos 15 millones de toneladas, con las cuales 5, 6, 7 millones eran para nosotros, el resto para exportar. Bueno, con las medidas que se tomaban no llegábamos ni a producir las necesarias para nosotros. Esas son políticas absurdas bajo todo punto de vista y evidentemente ha habido una respuesta muy rápida del sector agropecuario. Sí, muy rápida. Es un sector en el cual cuando se le generan las condiciones se pone de pie. Como siempre dice un gran dirigente como Jerónimo Venegas, el campo no hacía falta que el gobierno le diera una mano, sino que le sacara la mano de encima. Y hoy nuevamente el campo está de pie produciendo, y esto va a hacer de que el país que viene, durante el año que viene, haya un crecimiento, que haya mayor trabajo, mejores condiciones para todos los argentinos, porque cuando se reactiva la producción, se reactivan los puertos, se generan servicios y eso redunda en beneficio de nuestra gente. O sea que Venegas tiene en esto mucho que ver, como muy bien decías, ¿no? Particularmente con el puerto de Quequén. Ha tenido que ver con la prolongación de la escollera. Es su zona, Así es. Es su zona. El hombre se siente bien en Necochea y Quequén, ¿no? A Dios gracias porque contribuye en su mejora, ¿no? Así es un gran dirigente en el cual los necochenses, los quequenenses tenemos que agradecerle porque está siempre gestionando, es un tractor a nivel provincial y nacional. Yo provengo de las filas del Partido FE, que ha creado Jerónimo Venegas a lo largo y a lo ancho del país, y obviamente conformamos un frente electoral junto con Cambiemos, con el PRO, con la Coalición Cívica, con la Unión Cívica Radical, y es de ahí de donde provengo. Creo que gracias a Venegas, yo estoy ocupando la presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y obviamente también con el respaldo de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, que estoy en representación de ella en el directorio. Y la tarea es mucha, tiene que ver con mejorar la gestión, con transparentar las acciones de los puertos. Venimos de años y años de gobierno en el cual ha habido una distorsión de precios y hoy hay una puja o una lucha, por decirlo de alguna manera, de parte del Estado Nacional y Provincial para bajar los costos operativos, para volver a ser competitivo el sector, para mejorar la logística. Bueno, en ese sentido estamos trabajando. Imagínate, Carlos, que cuando yo asumí, hacía 6 años, desde el 15 de mayo del año 2010, que no funcionaban los remolcadores, el servicio de los remolcadores que entran y sacan a nuestros buques, funcionaba menos de 12 horas en nuestro puerto. Logramos en la primera semana de gestión volver a reactivar el servicio de los remolcadores 24 horas, que eso también tiene que ver con que hoy hayamos llegado al récord histórico, que lo hayamos superado. A raíz de esa cadena que se empieza a mover, nos permitió exigirle a las terminales un cumplimiento de 18 horas laborables, que antes no pasaba porque los servicios de remolque obviamente funcionaban menos de 12. Y es todo un engranaje y una cadena que va generando beneficios en nuestro puerto. Después, la optimización de los muelles, lo que tiene que ver con obras de infraestructura. Hace poco tiempo anunciamos, junto a Vialidad de la provincia de Buenos Aires, 100 millones de pesos, 73 que va a aportar Vialidad Provincial, ya está adjudicada, en todo lo que tiene que ver con el mejorado de los accesos hacia nuestro puerto. La prolongación de la Ruta 88, lo que es la Almirante Brown, circunvalación desde el 88 hacia la Ruta 228, y nosotros nos vamos a complementar con recursos del propio Consorcio de Gestión de Puerto Quequén sobre la margen de Necochea. Pues sabe que ese es un punto tan importante, ¿no? Porque la logística hasta que el barco se va del puerto es una cosa muy importante. Yo recuerdo haber estado en los puertos nuevos de Rosario, que son realmente óptimos bajo todo punto de vista, pero con una concentración de camiones como consecuencia de la falta de un trabajo en la red vial impresionante. Camiones y camiones. Un día fuimos con un grupo de diputados y de repente nos encontramos con una cantidad de vecinos protestando, ¿no? Y entonces yo me acerqué a preguntar de qué se trataba. Vecinos que durante meses no podían ni entrar ni salir de sus casas porque tenían los camiones que se las cerraban, los accesos se las cerraban. Bueno,
hay que hacer una complementación, ni qué decir si hablamos de los costos, ¿no? Vinculado con el transporte, que tendría que ser ferroviario y en pequeña escala automotor, pero no como sucede ahora, que es 100% automotor, con un costo realmente muy importante. Así es, bueno, y ahí es uno de los puntos a trabajar por parte del Gobierno Nacional, principalmente en el ministerio que está a cargo de Guillermo Dietrich, Ministerio de Transporte, donde ya hemos tenido un par de reuniones, inclusive Jerónimo Venegas ha tenido varias reuniones pidiendo la reactivación del tren de cargas, que baja sustancialmente los costos operativos, que genera trabajo, que vuelve a reactivar a algunos pueblos que han quedado, una vez que dejaron de pasar los trenes, han quedado a la vera del camino prácticamente sin población. Y que hace falta en una Argentina que tiene tanta extensión de tierras, de kilómetros, bajar los costos operativos con la reactivación del tren de carga. Ese es uno de los objetivos a mediano plazo por parte del Gobierno Nacional y que nosotros tenemos que impulsar desde el propio consorcio. Y como vos decías, tenemos que mejorar la logística para bajar los costos y también hoy podemos decir con orgullo de que nuestro puerto es un puerto previsible. Nuestro puerto mantiene las condiciones de calado, es decir, la profundidad para que los buques ingresen y egresen. Puerto de aguas profundas prácticamente, ¿no? Así es. Y se mantiene durante todo el año. Hay campañas de dragado previstas y bueno, nosotros estamos hoy en 43, 44 pies de calado durante todo el año y hoy ya con anuncio de obras, pensando en que el puerto sea el puerto de aguas profundas más importante de la República Argentina, que ese es el objetivo obviamente que tenemos, con anuncios importantísimos que se han hecho con un financiamiento mixto. A ver, por un lado, ustedes saben, hace un mes aproximadamente se hizo un anuncio en Puerto Quequén, estuvo Guillermo Dietrich, estuvo nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, donde se anunció obras de infraestructura portuaria. Vos lo mencionaste, el último gran gestionador de la prolongación de la Escollera Sur fue Jerónimo Venegas, allá por el año 2002, 2003, que se pudo concretar en el año 2005. Y hoy precisábamos obras portuarias, el corrimiento de la Escollera Norte, la quita de los buques hundidos, retiro del espigón de defensa, la creación de un nuevo muelle pesquero que vuelve a reactivar el sector que fue tan importante y tan pujante en nuestro puerto, con mucha generación de trabajo, donde hace años yo recuerdo que venían fileteros, trabajadores de la zona, de Lobería, de San Cayetano, y que eso se ha perdido en nuestro puerto. Hoy, con la creación de este muelle, nos va a permitir reactivar todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera, con las empresas procesadoras de pescado. Y ahí hay un anuncio importantísimo, con recursos de parte del Estado Nacional, del gobierno de Mauricio Macri, de 33 millones de dólares para hacer todas estas obras portuarias. Y nosotros desde el consorcio nos hemos comprometido a la profundización de nuestro puerto, de llevarlo a 50 pies de calado, y sitio cero, es decir, los privados, la creación de un nuevo muelle cerealero. Con lo cual estamos pensando de que Puerto Quequén tiene que estar preparado para la demanda que va a tener el país. Cuando uno mira los números del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el país va a crecer en cuanto a... ¿Por qué no 150 millones de toneladas? En eso se está pensando en los próximos 4 años. Muchos piensan, bueno, se van los granos y lo aprovechan otros, ¿no? China, Europa o otros países que con eso producen alimentos y cosas que nosotros no hacemos. Pero tengo entendido que alrededor del puerto de Quequén hay algunos proyectos extremadamente interesantes vinculados con la generación de un valor agregado en función de esos productos primarios, que ya no son primarios, pero digamos en su calificación primarios, y que pueden generar una actividad desde el punto de vista laboral muy interesante. Sí, así es. Junto con ese anuncio también se anunció la instalación en nuestro puerto de una maltería, con una inversión también cercana a los 100 millones de dólares. Con anterioridad y que se han puesto nuevamente en contacto con nosotros, había otra maltería que se quiere instalar en nuestro puerto, o sea que tendríamos la posibilidad de que haya 2 malterías, con lo que eso significa en cuanto a la generación de valor agregado y de mano de obra local. Tenemos que generar las condiciones, no solo en nuestro puerto, sino ya hablo en Necochea. Esto tiene que haber un trabajo en conjunto con el municipio en cuanto a la ampliación de los servicios. Nosotros vemos que hay que ampliar los servicios de la red
que viene de Barker en lo que es el gasoducto, que estaba al límite, sigue estando al límite, por la desinversión que hemos tenido durante el último gobierno, que no ha ampliado los servicios. Tenemos que ampliar los servicios en cuanto a la generación de energía y permitir que los capitales se vengan a instalar generando mano de obra local. Eso es a lo que se apunta de parte de nuestro puerto. Pero por otro lado tenemos que volver a planificar. En Puerto Quequén hace más de 20 años que no se planifica. El último plan director es del año 96. Y hoy hemos comenzado hace 3 meses a planificar un nuevo plan director de cara al año 2026. Tenemos que pensar en los próximos 10 años de qué manera y hacia dónde va a crecer Puerto Quequén. Con una particularidad muy importante. Por lo general los puertos cuando planifican lo hacen a través de la contratación de una empresa consultora. Nosotros creemos que el valor agregado que tiene el plan director que estamos llevando adelante es que se está siendo elaborado, consensuado y va a ser aprobado no solo por todos los actores de la comunidad portuaria y también de la comunidad política de Necochea, sino que también le hemos sumado a las instituciones de la vida civil, las instituciones intermedias que puedan venir a dar su opinión en cuanto a la concreción de este plan director. Y después obviamente tendrá la mirada de alguna consultora que le pueda generar un plus a ese plan director. Por eso que tenemos que volver a planificar, tenemos que pensar en un puerto que crezca, como va a crecer la economía del país. Yo soy muy optimista, tengo mucha fe de que el año que viene el país va a empezar a crecer, se tienen que generar las condiciones, tenemos que volver a ser competitivos a nivel mundial y hay mucha tarea por hacer. Vos sabés que esto que vos señalás es apasionante bajo todo punto de vista, ¿no? Para Necochea, para Quequén, para toda la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y su restante zona de influencia. Estamos hablando de generación de trabajo, estamos hablando de producción, estamos hablando de bienes que se exportan, porque seguramente esas malterías tan cerca del puerto no solamente van a proveer eventualmente a las cervecerías o a los que utilizan la maltería en nuestro país, sino que seguramente van a generar procesos de exportación. Y todo eso, bueno, genera algo muy positivo. Yo creo que si el país durante un periodo medianamente razonable de tiempo, al margen de quién gobierna una vez y después quién otro y así sucesivamente, mantiene estas políticas de Estado, nosotros tendríamos que estar en condiciones realmente muy buenas. Seguro, y déjame resaltar en eso, en cuanto a la concreción y elaboración de políticas públicas en el sector portuario, algo que ha hecho este gobierno. Como vos sabés, Carlos, yo participo como secretario en el Consejo Portuario Argentino, donde están todos los puertos públicos de la República Argentina. Y había un reclamo de hace más de 16 años del Consejo Portuario Argentino, en el cual Jorge Metz, en su momento era integrante, lo conozco, y hoy es el actual subsecretario. Hombre del Puerto La Plata. Así es, con muchísimo conocimiento, con una tarea titánica y enorme que está llevando adelante desde su secretaría, que tenía que ver con el anhelo de la concreción de un estamento que fuera un Consejo Federal Portuario y que lo concretó este gobierno. En ese Consejo Federal Portuario participan las 12 provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen puertos, el Consejo Portuario Argentino y también la Cámara de Puertos Privados. Y ahí se elaboran, se discuten las políticas públicas que se tienen que llevar adelante. Así que es un estamento sumamente importante y valorable que hoy está en funcionamiento y que ya ha tenido una continuidad de varias reuniones. Estuvimos la última reunión la semana pasada en Ushuaia, en Posadas, también ha habido en Rosario, y bueno, creemos que ese es el camino, de elaborar políticas que vayan más allá de un gobierno en particular. Creo que otro de los desafíos que tenemos los puertos, y que esta es una problemática... Estamos viendo algunas imágenes del puerto. Sí. Una problemática que uno ve a nivel mundial, que tiene que ver esa puja que a veces se da en la relación puerto-ciudad, lo que tiene que ver con el crecimiento del puerto, si va o no de la mano con la ciudad. Nosotros creemos que no es menos importante. Por un lado tiene que ir la gestión netamente portuaria y por otro lado tiene que ir lo que nosotros le llamamos puerto-ciudad, que tiene que ver con que el puerto de ninguna manera puede crecer de espalda a la ciudad. Tenemos que estar muy atentos y generar
políticas de la mano con la municipalidad, con las instituciones intermedias que generen que el puerto también sea turismo. Hay que llevar adelante, nosotros llevamos adelante muchísimas acciones que tienden a mejorar el turismo. Hoy estamos repintando lo que es el mural, uno de los murales más largos de la República Argentina, que es en la Escollera Sur. Acá empiezan a aparecer llamados telefónicos y aparece uno, el primero que agarro, gracias por los murales. Ah, bueno, mira, justo hay artistas locales que están repintando el mural, un mural bellísimo. Se están haciendo obras de infraestructura, trabajamos mucho sobre la parte cultural, sobre la parte educativa, sobre la parte histórica. Estamos generando nuevamente de recuperar lo que fue históricamente la concreción de nuestro puerto, que primero estuvo el puerto y después la fundación de la ciudad. Sí, Arturo, cuando uno piensa, ¿no?, que nuestro país está en condiciones de dar de comer a 400 millones de habitantes, ¿no?, y que no alcanzamos para comer nosotros mismos, es una locura. Me están haciendo señales que se nos va acabando el programa, así que empiezo a pasar los llamados telefónicos. Pablo Luján, me da mucha alegría saber que podemos exportar cada día más. Se puede, felicitaciones por el programa, los veo siempre. Francisco de Necochea, felicitaciones para Arturo Rojo por toda su gestión. Es muy importante las actividades del puerto para nuestra economía, ni que decir. Alejandro Chacomús, con muy buena planificación, con producción se puede salir adelante. Confío en dirigentes jóvenes como Rojas que son proactivos. Muy bien, ¿eh? Belén de Mar del Plata, celebro las inversiones portuarias que están incentivadas en toda la región. José de Campana, felicito al doctor Rojas por la cifra récord de operaciones en el puerto de Quequén. Vos sabés, yo cuando pienso que en otras características de exportaciones, 800.000 toneladas de carne exportaba la Argentina. Claro. Y con los Kirchner nos fuimos a 120.000. Sí. Y ahora tenemos baja de consumo interno, no colocación de exportaciones, porque nos cuesta, cuando se pierde un mercado, no se consigue enseguida. Soy Rosa de Quequén, felicito al programa y al consorcio por los murales, esta que yo te leía recién, y toda la actividad cultural que promueven desde el puerto. Así es. Déjame decir, invitar a los oyentes y vender brevemente lo que es el puerto y lo que es Necochea, que va de la mano. Nosotros tenemos no solo un río espectacular para llevar adelante diferentes actividades náuticas, sino que tenemos 65 kilómetros de playa. Tenemos un parque que son 640 hectáreas, un parque Miguel Lilio. Hay muchísimas bellezas naturales para que los oyentes puedan ir a conocer Costa Bonita, que queden con unas playas hermosas. Y bueno, una ciudad que tiene todo por crecer, todo por desarrollarse, así que estamos orgullosos de ser necochense, de vivir en Quequén. Muchísimas gracias, te felicito por el tema del puerto. Quiero decirle a todos los que nos ven, feliz Navidad, que la pasen bien. Nuestro programa del miércoles que viene va a ser el último programa del año, allí le desearemos feliz año nuevo. Muchísimas gracias por todo, nos veremos el miércoles que viene y nuevamente a vos, Arturo, muchísimas gracias.